Bueno, hoy estamos con la investigadora Silvia Rueda, ingeniera en informática y doctora de Ingeniería Informática por la Universidad de Valencia. Actualmente coordina el proyecto de Girls for STEM, una iniciativa dirigida al fomento de las vocaciones STEM entre las niñas y jóvenes. Y nada, buenos días, Silvia. Hola, buenos días. ¿De qué trata el proyecto Girls for STEM? Pues a ver, lo que intentamos es acercar todo lo que son las disciplinas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas al público en general, muy especialmente a chicos y chicas desde que son muy pequeños, a partir de los 6 años, porque son profesiones poco conocidas y bueno, lo que demuestra las bajas tasas de matrícula en ese tipo de titulaciones. Entonces, bueno, queremos que conozcan que somos personas normales y que estas profesiones son fantásticas, y bueno, lo hacemos a través de actividades pues muy relacionadas con la divulgación, con el ocio, y intentando llegar a toda la sociedad en general, ¿no? ¿Y cuándo surge este proyecto? Es decir, ¿cómo nace esta idea? Pues a ver, en sí nace allá por 2019, es cuando nos dan la ayuda de la FECIT, pero bueno, la idea viene de mucho antes, ¿no? Aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería llevamos con un programa intentando fomentar las ingenierías, en particular entre las chicas, desde hace ya un montón de años, pero es verdad que lo que se hacía era ir a los centros, a secundaria, bachillerato, y claro, nos dimos cuenta de que poco podíamos hacer porque ya había muy pocas chicas, ¿no? Entonces, bueno, empiezas a investigar, empiezas a analizar cuál es la situación, cuáles son las causas, y todos los estudios indican pues, que es a partir de los 6 años cuando las niñas empiezan a sentirse menos capaces que los niños, y eso las aleja de estas profesiones, de estas vocaciones que están consideradas como pues, difíciles, y que hay que ser muy inteligente para dedicarse a ellas, y como las niñas pues no se sienten tan capaces como los niños, se alejan de estas áreas. Entonces lo que intentamos con el proyecto fue bajar esa edad, ¿no? Dirigirnos a chicos y chicas a partir de los 6 años, que es cuando empezaba ahí. Y bueno, en ese momento, cuando solicitamos y empezamos con el proyecto, se une el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad y la Unidad de Igualdad, se incorporan entusiasmados al proyecto, y la universidad en su totalidad, ¿no? Y bueno, empezamos a rodar a partir de ese momento. Y bueno, lo que comentabas un poco, vosotros lleváis a cabo una serie de actividades, como por ejemplo las charlas family o las charlas profesionales. Cuéntanos un poco de qué tratan estas actividades. Pues a ver, como te decía antes, lo que intentamos es abarcar el mayor público posible, ¿no? Porque es verdad que el problema se detecta en chicos y chicas cuando son muy jovencitos, pero esa falta de posible interés que viene, según nos dicen todos los estudios, por estereotipos que empiezan a adquirir desde que nacen, y a partir de los 6 años es cuando son visibles, ¿no? No es que les pase nada a las niñas con 6 años, sino que todas esas ideas preconcebidas que transmitimos sin darnos cuenta, pues les afectan, y es a partir de ese momento cuando empiezan a no verse capaces, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos con estos tipos de actividades es dirigirnos a todos los ámbitos que afectan en la educación de esos chicos y chicas. Por un lado, su profesorado, y por otro lado, sus familias, ¿no? Entonces intentamos pues tener un programa que está más dirigido a chicos y chicas, que lo que hacen es conocer a nuestras expertas STEM, que son colaboradoras del proyecto, y que las entrevistan y tienen que preparar unas videobiografías de ellas, ¿no? De esa manera tienen referentes cercanos, pueden conocer a qué nos dedicamos las personas que trabajamos en estas áreas, que somos, como te decía, personas normales, que además hay un gran aporte a la sociedad, porque una de las cosas que a las chicas tiende a
a frenarles el elegir estas profesiones es que no ven el aporte que van a tener, ¿no? Y como nos educan para los cuidados, pues al final las chicas optan por medicina, enfermería, magisterio, profesiones donde se ve más de cerca el impacto en la sociedad. Y lo que intentamos que también vean es que desde estas profesiones STEM también indudablemente hay un impacto, ¿no? Yo creo que la situación de crisis ahora mismo lo ha dejado totalmente patente. Salir de esta situación es, si podemos hacerlo, es gracias a la ciencia y gracias a la tecnología, pero es algo que muchas veces no se conoce, ¿no? Entonces con las charlas Family lo que hacemos es poner el cierre a ese trabajo que han hecho el alumnado junto con su profesorado y sus familias, además de las expertas y demás, ¿no? Es un día de ocio, de disfrute, de poner en común la experiencia. Y por el otro lado, para llegar a la población en general, pues lo que tenemos son las charlas profesional. Con esas, pues ya nos dirigimos a un público, sí que es verdad, pues a partir de 16 años, una cosa así. Y lo que vienen es a estas charlas 4 expertas y nos cuentan desde su propia experiencia a qué se dedican, cómo es un día a día en su trabajo, qué otras aficiones tienen, ¿no? Y bueno, cómo decidieron elegir su profesión, algún consejo para las generaciones futuras, y siempre eso, intentando que sean actividades pues entretenidas. Me parece muy interesante, la verdad, es que esta iniciativa, y sobre todo porque al final tenéis un feedback y que lo importante es ya no solo conocer a las profesionales que fueron en su día grandes referentes, sino también a personas del día a día y, como decías, que son de carne y hueso. Sí, es que esa parte es muy importante. Una de las cosas que te comentaba al principio es que las chicas a partir de los 6 años empiezan a sentirse que son menos inteligentes. Claro, es verdad que faltan muchos referentes en los libros, pero si esas chicas que no se ven tan inteligentes, los referentes que le damos son Marie Curie, que es la ganadora de 2 premios Nobel, imposible que se vean identificadas con ella, ¿no? Entonces todos los estudios que hay lo que indican es que para cambiar esa percepción tienen que ver que ellas sí pueden dedicarse a eso, y nada mejor que ver a referentes actuales. Sí que es verdad que intentamos complementar todas esas partes, ¿no? Por ejemplo, el alumnado de aquí de la escuela y del campus de Burjasot de ciencias participa colaborando en las actividades, de manera que no solo tienen referentes más adultos de mujeres actuales que están trabajando, sino que además intentamos que vean referentes de chicos y chicas que están estudiando ahora estas titulaciones. Y además, por ejemplo, el año pasado las charlas se dedicaban cada una a pues una referente histórica, ¿no? Pues tuvimos charlas, por ejemplo, a Ada Lovelace o Heidi Lamar. Este año hemos querido que esas referentes más importantes sean referentes más actuales, y hemos contactado y tenemos una madrina para cada charla. Entonces, por ejemplo, pues la próxima charla, que es el 14 de abril, la madrina es Nuria Oliver. Entonces, nada, estamos, la verdad es que muy, muy emocionadas y emocionados porque hemos recibido mucho apoyo a todas las que les hemos propuesto ser madrinas del proyecto. Nos han dicho que sí, y estamos muy contentos. ¿Y el público cómo puede participar a estas charlas? Esta charla que me comentabas, la próxima, ¿cómo pueden participar ellas? Pues aunque es verdad que cuando inició el proyecto todas las actividades eran presenciales, para las charlas profesional estábamos en algún espacio de la universidad, pues la primera charla se hizo en la Facultad de Medicina, por ejemplo, pero es verdad que con la entrada de la COVID pues esto ha tenido que cambiar, ¿no? Las charlas Family, por ejemplo, eran también en el Jardí Botànic, que era un espacio increíble. Pero bueno, hemos tenido que adaptarnos a la nueva situación y hemos pasado todas nuestras actividades a modo online. Entonces, ahora mismo, para asistir a la charla profesional, pues simplemente han de inscribirse primero. Pueden encontrar los enlaces en nuestra página web, que es girlsforstem.es, o en nuestras redes sociales.
y simplemente se inscriben al evento y desde allí ya les llega el enlace a la videoconferencia que tendremos en directo. Y luego, por si alguien no puede estar en directo, siempre subimos las conferencias a YouTube. Pues nada, ya sabéis, si el próximo 14 de abril a las 6:30 queréis participar en las charlas profesional con Nuria Oliver, estarán encantadas de recibiros. Y nada, ahora centrándonos un poco más en el número de personas matriculadas en carreras STEM, podemos ver como el 35%, según una serie de estudios, el 35% de ellas son mujeres. Es decir, ¿por qué crees que no elegimos las mujeres carreras de la ciencia? Pues a ver, como te decía al principio, hay mucho trabajo analizando esta situación y bueno, pues la mayoría de trabajos coinciden en que son los estereotipos, esas ideas preconcebidas que ni siquiera somos conscientes de ellas, los que acaban alejando a las niñas, entre otros aspectos, ¿no? La falta de referentes, no aparecen en los libros. No solo es que no aparezcan mujeres importantes que han tenido un papel en la ciencia y en la historia, es que si nos fijamos en las imágenes de personas normales que muestran los libros de texto, también hay un sesgo muy grande a que aparezcan, pues cuando hablamos de profesiones de ciencia o tecnología, en la imagen aparece un hombre. Son pequeñas cosas que no nos damos cuenta y que al final van sumando, ¿no? van creando su capa. Hay un estudio muy interesante en ese aspecto, que lo que hicieron fue en chicos y chicas, niños y niñas de 5 años y después de 6, analizar esa capacidad que tenían, ese autoconcepto, ¿no? Les contaban un cuento, porque uno dice, bueno, ¿y cómo le preguntan a un niño y a una niña de 5 años? Bueno, pues muy fácil, les contaban un cuento. Y les decían que la persona protagonista era alguien muy, muy inteligente, pero no les decían si era un niño o una niña. Y al acabar les preguntaban qué pensaban, si el protagonista era una niña o era un niño, ¿no? Entonces, hasta los 5 años, como les habían dicho que era alguien muy, muy inteligente, pues lo que contestaban de media, las niñas contestaban que la protagonista era una niña y los niños contestaban que el protagonista era un niño. Sin embargo, a partir de los 6 años, los niños seguían contestando igual que un niño y las niñas empezaban a contestar que niño, porque ya no asumían que alguien muy, muy inteligente pudiera ser una niña, ¿no? Entonces, claro, no es, como te decía, que les pase algo cuando cumplen 6 años, es que los mensajes que acaban recibiendo por su entorno, por todos los medios de comunicación, por los libros que leen, por toda la información que les llega, les hacen pensar eso, ¿no? Entonces hay que cambiar esa idea, porque bueno, pues como se supone que son profesiones, que son estudios más complejos, si ellas piensan que no son tan inteligentes, claro, dicen, bueno, esto yo no voy a ser capaz. Si eso le unes que somos pocas, pero es que además no nos conocen, pues ¿por qué vas a pensar que podrías serlo, ¿no? ¿Qué tienen referentes? Pues tienen referentes de mujeres que son sus profesoras, y eso les anima a serlo, o incluso mujeres médicas, ¿no? Sí que van a la consulta del pediatra y hay una mujer, ¿no? Entonces, el tener esos referentes cercanos les ayuda mucho a decidirse. También a conocer esas profesiones, ¿no? Por ejemplo, un chico o una chica saben lo que hace una médica o un médico. Incluso, si me apuras, alguien que se dedica a la abogacía, ¿no? Pero no se conoce lo que hacemos alguien que nos dedicamos a la ingeniería o a la física. Entonces, claro, todo eso contribuye a que no se decidan por estas vocaciones en general, ni chicos ni chicas. En tecnología, por ejemplo, hay una demanda muy superior de personas tituladas que realmente las personas que tenemos estudiando, ¿vale? Y eso que dirías, bueno, pues en ingeniería, en tecnología, la gente debería de estudiar, ¿no? Pues no, hay más demanda que personas formadas, ¿no? Y si a eso le añades esas diferencias entre chicos y chicas, hace que todavía tengas más chicas.
Y además 30-35% si las miras todas en global, porque dentro de las STEM estás incluyendo medicina, que es una titulación muy feminizada. Eso significa que tienes otros estudios que están muy por debajo. Por ejemplo, en informática no llegamos al 15% actualmente. Y lo peor de todo es que mientras en otras áreas ha habido un equilibrio, si miras las ingenierías en general, más o menos en números globales, no ha habido pérdida de talento femenino. Sin embargo, en ingeniería informática, en informática sí. Hemos pasado en 30 años de un 30% de mujeres a no llegar al 15%. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Y hay que seguir estudiando y analizando para ponerle freno. Claro, eso es lo que te iba a comentar, que yo ahí sí que veía como una brecha realmente de género y que quizá no en todas las carreras era igual, que es lo que comentabas un poco de medicina y después, claro, en diferencia con otras como matemáticas o informática. Matemáticas es una carrera muy paradigmática en ese sentido, porque es curioso cómo, dependiendo de la concepción general de la sociedad que se le da a las salidas profesionales de matemáticas, ha ido cambiando el porcentaje de mujeres. Cuando matemáticas era una carrera que la salida profesional más conocida era ser docente, había muchas mujeres. Ahora mismo, con todo el auge del Big Data, la ciencia de datos y demás, vuelve a haber más, están empezando a subir el número de chicos. A pesar de que no es una cuestión de notas, las chicas acaban el bachillerato de media con mejores notas que los chicos, pero es que ellas no se sienten, no se ven igual de capaces. Nosotras aprovechamos también el poder llegar a los centros con Girls for STEM para sacar información al respecto, ¿no? Y conocer de primera mano. Y una de las preguntas, de las cuestiones que les planteábamos el año pasado era precisamente sobre ese propio autoconcepto. Y es curioso ver cómo los chicos y chicas que contestaron, pues ellos tienen mejor autoconcepto en todo lo que es relacionado con STEM y con el deporte, incluso mejor autoconcepto de ellos mismos que su profesorado y sus familias, mientras que las chicas se ven ellas peor que las ven sus familias y su profesorado. Son ellas las que al final acaban sintiéndose de menos, y no es que estén estropeadas ni nada por el estilo. No se trata de que tengamos que hacer cambiar a las chicas. Muchas veces nos dicen, es que, a ver, ¿y por qué queréis que haya más mujeres, más chicas que estudien estas disciplinas? Bueno, pues ahí es muy importante hacer ver que no se trata de una cuestión de preferencias. Si simplemente estuviéramos hablando de preferencias y gustos, pues lo que nos dicen las matemáticas es que el 50% en cualquier titulación serían chicas y el otro 50% más o menos chicos, ¿no? Si eso no es así, es que pasa algo, que hay algo que nos hace a las chicas irnos hacia unas titulaciones más que hacia otras. Esos algo son esos sesgos, esas ideas preconcebidas que hacen que las chicas se decidan por eso. Entonces no se trata de querer obligar a nadie a que estudie lo que no quiere, sino realmente que si a alguien le gusta, que no piense que no puede conseguirlo, ¿no? Es decir, el que se sientan capaces de poder conseguir aquello que les gusta. Sí, darles la oportunidad y sobre todo ofrecerles y decirles que existe. Ya les guste más, les guste menos, pero al final darlas a conocer. Claro, es que si no las conocen difícilmente pueden sentir ese gusanillo que las personas que nos hemos decidido sí que sentimos, ¿no? Además también creo que es importante que veamos que desde todas las profesiones se puede llegar al cuidado, que el cuidado debería ser el cuidado de las personas en general. No me refiero solamente a cuidar a niños, a cuidar a mayores, sino a cuidarnos como sociedad. Yo creo que debería de ser el centro de todas las miradas, ¿no? De esa manera conseguiríamos una sociedad más justa y más igualitaria. Y entonces, para conseguir eso, no solo las mujeres
tenemos que tener una vocación de cuidado de lo social, sino nosotras y ellos, porque estos estereotipos a nosotras nos alejan de la ciencia y la tecnología, pero a ellos también les marca de una manera brutal el tener que ser fuertes y, claro, también es una carga muy, muy importante, ¿no? Entonces hay que intentar, equilibrar, ¿no? Que sería lo más justo para todos y para todas. Muy bien. Y bueno, lo que ya creo que lo has comentado un poco, pero al final, que cómo realmente afecta a la sociedad la ausencia de mujeres en la ciencia concretamente. Pues a ver, si pensamos simplemente en una cuestión de igualdad y de no perder el talento del 50% de la población, ya de entrada deberíamos de ver si esto no es así, si no tenemos el 50%, ¿qué está pasando, ¿no? Es decir, para ser más justos. Pero es que además de eso, volvemos a los estudios, todos los estudios nos dicen que cuando tenemos equipos de trabajo más diversos, los resultados son mejores. Que cuando tenemos empresas en las que participan más mujeres, esas empresas generan más beneficios. Es decir, no es solo una cuestión de igualdad, que por supuesto también, sino es que además conseguiríamos una sociedad con mayores ingresos y mejores resultados, con lo cual a todas es un beneficio para la sociedad en general. Sí, esto demuestra cómo al final la presencia igualitaria es fundamental en el sector. Sí. Y bueno, ya para finalizar me gustaría que lanzaras un mensaje inspirador para todas aquellas profesionales STEM que ahora mismo te estén escuchando, o si no, para las futuras generaciones que posiblemente lo hagan. Pues a ver, yo creo que les diría que a ellas que si quieren pueden, que nadie les diga que no pueden conseguirlo, y a ellos les diría que también un poco lo mismo, ¿no? Es que nosotras podemos y ellos pueden permitirse el lujo de no tener que encajar en ese patrón, que también pueden hacer otras cosas y que no pasa nada por permitirnos soñar con ser lo que queramos. Bueno, pues Silvia, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, ha sido un placer, y sobre todo por regalarnos estas palabras tan inspiradoras que nos ponen la piel de gallina, y sobre todo mucha suerte con el proyecto de Girls for STEM. Muchas gracias.